Ahí está. Bueno, muy buenas tardes para todos de nuevo. Qué gusto saludarlos. Vamos a iniciar con esta segunda clase y el día de hoy vamos a ver el tema del origen de la vida, ¿verdad? Realmente, pues, esta es una incógnita que muchas personas han tratado de darle solución, han tratado de darle respuesta. Sin embargo, pues hasta la fecha no hay nada establecido, no hay nada comprobado. Por lo tanto, todos siguen siendo pues no podríamos decir hipótesis, no podríamos decir suposiciones, pero de alguna manera no hay una evidencia como tal ya, ¿verdad? Como les decía, pues esta situación del origen de la vida, pues es una situación que se le ha tratado de dar respuesta desde muchos ángulos, desde muchas formas de ver, desde muchas formas de pensar. Por ejemplo, grandes pensadores han tratado de darle una explicación, muchas religiones, formas de vida, de pensamiento también han tratado de darle una explicación. Sin embargo, pues hasta la fecha todo sigue sin ser comprobado, ¿verdad? Antes de ingresar a esto, pues sí me interesa que veamos la diferencia. Ya no solamente son ciencias naturales, sino que vamos a estudiarlo desde el punto de vista de la biología. Como tal, esta no es una clase de biología. Sin embargo, la ciencia que se encarga del estudio de la vida es la biología. Por lo tanto, vemos esta definición de biología acá, ¿verdad? La palabra biología, justo como lo hemos platicado con otras palabras, la palabra biología como tal tiene un origen etimológico. Cuando hablamos de algo etimológico quiere decir un significado de su palabra, ¿verdad? Entonces, en este caso, para biología, el origen etimológico es bios, que significa vida, y logía, que significa ciencia, ¿sí? Por lo tanto, la biología es la ciencia del estudio de la vida. Por lo tanto, como ya decíamos, a través de la biología se le ha tratado de dar una explicación al origen de la vida y toda su evolución, que ya lo veremos a continuación, ¿verdad? Nos dice aquí, pues la vida tal y como la conocemos no se ha logrado determinar para la ciencia cuándo y cómo comenzó, ¿verdad? Cómo se formó el universo, cómo se originó la especie humana, cómo se originaron las demás especies. No se ha logrado determinar el cómo de todas estas situaciones, ¿verdad? Sin embargo, existen varias teorías acerca del origen de la vida, que las veremos a continuación. Nos dice aquí, una teoría es una conclusión que no ha sido comprobada en todas partes del mundo. Ya veremos ahorita a continuación qué nos quiera entender con esto de una teoría, ¿sí? Entonces, para esto, quiero que vean aquí la pantalla. Bueno, ¿todos me ven en pantalla ahorita? Sí, profe. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, ahí está. Entonces, veamos. Imaginémonos que ustedes llegan un día a su casa en la noche, ¿verdad? Llegan de noche y automáticamente cuando uno llega en la noche a la casa, pues quiere encender la luz, ¿verdad? Para poder ver algo, ¿sí? Imagínese que cuando usted entra a su casa, presiona el switch, el encendedor, y no funciona, no enciende nada. ¿Qué piensa uno automáticamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya se fue la luz? Ajá, ¿qué más? Que se arruinó ¿cómo se llama? Donde ponemos la luz. Ajá, ¿qué más? Que se quemó la Como la bombilla. bombilla. Que se quemó la bombilla, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué O que no más? he pagado, o que no he pagado mi factura. Que no ha pagado su factura, exactamente. ¿Qué más podríamos pensar? Que cortaron la luz. Que me cortaron la luz. ¿Otra persona que quiera opinar? Que el switch no funciona. Que el Bien switch no conectado a funciona. la electricidad. Ajá, que no está bien conectado. ¿Qué más? Que los cables hicieran cortocircuito. Que los cables dieron cortocircuito. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Que hay fantasmas. Bueno. Que hay fantasmas. ¿Qué más? Que no me puse los lentes, por eso no miro. También. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Va, por ejemplo, alguien más podría pensar, bueno, se bajó la palanca de la luz, tal vez, ¿verdad? Tal vez por alguna situación se bajó y hay que ir a subir la palanca, ¿va? Va, entonces, múltiples cosas podría pensar uno solo con ver que la luz no enciende, ¿verdad? Va. Imaginémonos que yo llego a la casa, ¿verdad? Y como les digo, pues entro, intento encender la luz y no enciende.
Entonces, algo similar es lo que aplica, algo similar es lo que aplica la ciencia cuando observa un fenómeno que le causa interés, ¿verdad? Por ejemplo, para la ciencia, un fenómeno que causa interés es saber cómo se originó la vida, ¿sí? Cómo ha sido la evolución del ser humano, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto nos causa a nosotros intriga e interés. Entonces, lo primero que pasa es una observación. La ciencia ha desarrollado esta situación que se le llama el método científico. Es un método que a nosotros nos garantiza que el conocimiento que nosotros vayamos a adquirir es netamente científico. Cuando hablamos de algo científico es de que es algo que sea comprobable. Es algo que tenga lógica, que sea comprobable y que sea refutable. Algo que sea refutable es algo que pueda ponerse a prueba, ¿verdad? Entonces, la ciencia ha desarrollado este método científico, como ya les decía, un método que nos garantiza que la información que nosotros vayamos a obtener a partir de esto es información científica. ¿Estamos? Va. Entonces, el primer paso que nosotros hacemos y que la ciencia hace es la observación, ¿verdad? Nosotros observamos un fenómeno que nos está llamando la atención. Ah, bueno, entro a mi casa y veo que no hay luz. Digo, ah, bueno, estoy observando algo que me llama la atención, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué hace la ciencia y qué hacemos nosotros? Nosotros cuando llegamos a la casa y vemos que no enciende la luz, empezamos a suponer cosas, ¿verdad? La ciencia a eso de suponer le llama hipótesis. Empezamos a plantear hipótesis, ¿verdad? Empezamos a plantear hipótesis para intentar darle una explicación a lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia ha tratado de dar la hipótesis a la origen de la vida como que, ¿cómo que les diría yo? Que la vida apareció de la nada, ¿verdad? No había nada, simplemente apareció, ¿verdad? Es una hipótesis de la ciencia. Bueno. Posteriormente, sometemos a experimentación, ¿verdad? Porque si la bombilla no me enciende, pues yo voy a experimentar cambiando la bombilla, yo voy a ver si me cortaron la luz, yo voy a ir a ver si se bajó la palanca, yo voy a ver si huele a quemado en otro lado, ¿verdad? Entonces empiezo a experimentar. Lo mismo hace la ciencia, empieza a experimentar para ver si lo que están creyendo es lo correcto, ¿verdad? Y posteriormente a tener los resultados de mi experimentación, yo puedo generar una conclusión. Mi conclusión puede ser de tres tipos. Mi conclusión puede ser de tres tipos. Por ejemplo, si los resultados que yo obtengo aquí, por ejemplo, si yo hago un experimento aquí en Guatemala, clima más o menos tropical, humedad pues elevada, una temperatura de unos 30 grados centígrados aproximadamente, o 20, 25, 26 en promedio. Yo no lo compruebo en otra parte del mundo bajo diferentes condiciones, a eso únicamente se le puede catalogar como una teoría, ¿sí? Es una teoría. ¿Por qué? Porque yo obtuve mis resultados, sí, pero no los he sometido a prueba en otras partes del mundo, ¿verdad? No me he ido a otras partes del mundo para someterlo a prueba y ver si realmente pues obtengo los mismos resultados, ¿me entienden? Va. Eso es una teoría. Pero si yo voy a diferentes partes del mundo, si yo lo someto bajo diferentes condiciones, diferente temperatura, humedad, presión atmosférica, a diferente altitud sobre el nivel del mar, diferente clima, yo obtengo los mismos resultados, a eso se le llama una ley, ¿sí? Eso está catalogado como una ley. Bueno, entonces, dependiendo de los resultados que obtenga, puede ser una teoría o una ley. La diferencia entre la teoría y la ley es de que la teoría no ha sido comprobada bajo diferentes condiciones, mientras que la ley ha sido comprobada en el mundo, en el universo, bajo diferentes condiciones. Les voy a poner un ejemplo. La gravedad. Todos conocemos la gravedad. Si yo suelto este marcador aquí, sabemos que se va a ir para abajo, ¿verdad? Todo tiende a irse para abajo, ¿sí? Bueno. Si yo me voy a otra parte del mundo, si yo me voy a Alemania, si yo me voy a otra parte incluso de Guatemala,
Si soltamos algo en el aire, se va a ir para el piso, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, si vamos al espacio, ¿verdad? Al espacio, también hay gravedad, lo único es que es menor, por lo tanto, por eso es que las cosas flotan, ¿verdad? Pero sin embargo, sí sigue existiendo una fuerza de gravedad. Entonces, eso es una ley. ¿Por qué? Porque ha sido comprobado en todo el mundo, incluso fuera del mundo, bajo diferentes condiciones, y se ha seguido cumpliendo la ley, en este caso de la gravedad, ¿verdad? Sin embargo, con las teorías lo que sucede es que solamente ha sido comprobado en ciertos aspectos o en ciertos lugares, pero no ha sido comprobada como tal en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es una teoría. Y lo último, si mis resultados no son satisfactorios con lo que yo pensaba, por ejemplo, yo ingresé, observé un fenómeno, no me encendía la luz. Bueno, dije yo, bueno, tal vez la bombilla es la que está quemada, vine yo, la cambié, sometí a experimentación, volví a intentar y no encendió. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Vuelvo y replanteo mi hipótesis. Digo, bueno, no era la sombría, es otra cosa, ¿verdad? No era la bombilla, es el cableado. No es el cableado, entonces me cortaron la luz. No es la luz, entonces se arruinó la palanca, los flipones, por ejemplo. Entonces, situaciones de esta naturaleza hace la ciencia, ¿verdad? Hace la ciencia al replantearse y replantearse y replantearse hipótesis hasta que tenga una teoría. Y la teoría posteriormente se va a convertir en ley. Solamente si se comprueba en diferentes partes del mundo bajo distintas condiciones, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Va. Entonces, ahora regresemos a la presentación. ¿Qué nos dice aquí? La vida tal y como la conocemos no se ha logrado determinar para la ciencia cuándo y cómo inició. Sin embargo, existen varias teorías, no varias leyes, ¿sí? Varias teorías. Como ya decíamos, una teoría es una conclusión que no ha sido comprobada en todas partes del mundo, ¿verdad? Existen varias teorías acerca del origen de la vida, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces veamos que la vida, tal y como nosotros la conocemos, se organiza a diferentes niveles. Como lo vemos aquí en la imagen, la vida se organiza a nivel atómico, se puede organizar a nivel molecular, a nivel celular, a nivel individual, a nivel poblacional, comunitario, en ecosistemas, a nivel mundial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la vida realmente pues es un conglomerado de muchas organizaciones, ¿verdad? Entonces, como lo vemos justamente aquí en la imagen. Bueno, teorías del origen de la vida. Tenemos estas principales 4 teorías del origen de la vida. Tenemos el creacionismo, que ya veremos a continuación de qué se trata, pero como su mismo nombre lo indica, nos habla de la creación, ¿verdad? Aquel acontecimiento que nos habla la Biblia, de que Dios creó el mundo, la existencia, lo creó en 6 días y al séptimo descansó, creó al hombre a su imagen y semejanza, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una de las teorías que más se han utilizado a través de la historia de la humanidad para darle una explicación al origen de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Algunos dirán, pero no es científica. Sí, pero es de las que más se utilizan, ¿verdad? Entonces, también entra dentro de esta categoría como teorías del origen de la vida. Tenemos la generación espontánea, que como su nombre lo indica, se generó espontáneamente la vida, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esta teoría, ¿sí? Sin embargo, ya veremos, cuando lo analicemos, ya veremos que cómo fue que esta teoría fue descartada, ¿verdad? Tenemos la teoría de la panspermia, que es una de las teorías pues que tienen cierta lógica, tienen cierto, ¿cómo le podríamos llamar? Cierto peso científico. Sin embargo, pues tampoco han sido comprobadas como tal. Y la teoría físico-química, que es una de las más acertadas y aceptadas por la mayoría de la comunidad científica, esta teoría físico-química. ¿Estamos? Bueno. A ver, el creacionismo. El creacionismo, como ya decíamos, su nombre lo indica, ¿verdad? La creación. Nos dice, es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina.
En el creacionismo clásico de origen cristiano se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, los seres vivos y el cataclismo del diluvio universal, tal como está escrito en el Génesis, ¿verdad? Recordemos que el Génesis es el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, que nos habla justamente de esto, ¿verdad? Solo discúlpeme un momentito, denme un segundo, ¿sí? Solo necesito responder eso, permítame. Ah, no, ahí está. Bueno, entonces continuamos. Entonces, como ya decíamos, pues esta es la primera de las teorías que pues todos hemos escuchado alguna vez en la vida, ¿verdad? Tal como está escrito en este libro, ¿verdad? Sin pretender, muy importante, concretar de manera científica el origen de las especies. Eso es muy importante. Como bien nos dice aquí, no pretende, permítame. No pretende de ninguna manera tratar de darle una explicación científica al origen de las especies, ¿verdad? Como aquí no hay nada científico, ¿verdad? Esto es más teórico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es la primera de las teorías del origen de la vida. La segunda que tenemos, la teoría de la generación espontánea, ¿sí? La generación espontánea, ahí vemos nosotros en la imagen superior izquierda, vemos a Aristóteles. Aristóteles fue quien planteó esta teoría. Aristóteles fue uno de los grandes filósofos de la escuela antigua, ¿sí? Aristóteles junto con Sócrates y junto con Platón, porque para darles una idea, primero estuvo Sócrates, luego estuvo Platón y después, por último estuvo Aristóteles. La característica de estos tres fue de que le buscaban lo lógico, le buscaban la ciencia a las cosas, ¿verdad? Ya no solamente era como decir la tierra es plana y punto, ¿verdad? No, sino que ellos ya buscaban otras formas de expresar su conocimiento, ¿verdad? Entonces, Aristóteles, a través de esta forma de pensar, planteó esta teoría de la generación de la vida, la generación espontánea, ¿verdad? Nos dice, pues, está escrita por Aristóteles y él pensaba que la vida se generaba de la nada, ¿verdad? Nos dice, luego sustentada y admitida por pensadores de los siglos XVII y XVIII como René Descartes, Francis Bacon o Isaac Newton. Nos dice, Aristóteles explicó que la vida se originaba gracias a una interacción de fuerzas capaces de dar vida a lo que no la tenía con la materia no viva. Entonces, en otras palabras, que la vida se originaba de la nada, ¿verdad? ¿Qué pretendía Aristóteles? Él decía que si uno dejaba un pedazo de carne ahí o dejaba comida ahí, posteriormente iba a crecer vida, sí, pero él no se ponía a pensar o no había tomado en cuenta la variante de que era porque las moscas llegaban, depositaban sus huevecillos, posteriormente los huevecillos crecían, se reproducían y obviamente pues salían nuevos seres vivos, ¿verdad? Entonces, él creía que por esto la vida se originaba de la nada. Sin embargo, vino otro famoso científico y filósofo, Francisco Redi, quien refutó todo esto que decía Aristóteles y anuló esta teoría. ¿Cómo lo hizo? Como lo vemos ahí en la imagen inferior izquierda. Veamos que hay tres recipientes, ¿verdad? Tres recipientes bastante grandes, en los cuales hay tres pedazos de carne, ¿verdad? Uno en cada uno. Al primer recipiente, pues Francisco Redi lo dejó totalmente destapado, ¿verdad? Al segundo lo dejó totalmente sellado. Y al tercero, parcialmente sellado, solamente cubierto, ¿verdad? Con una tela, ¿sí? Con una gasa, dice ahí, o una tela. ¿Qué sucedió? Bueno, obviamente en el que dejó destapado llegaron las moscas, pusieron sus huevecillos y nuevos seres vivos, pues se reprodujeron, ¿verdad? O sea, nuevos seres vivos se desarrollaron, perdón. En el que dejó totalmente sellado, pues obviamente nada pasó, ¿verdad? Porque las moscas no llegaron, por lo tanto, pues nada inoculó esa carne. Y en el último, bueno, con este experimento, él prácticamente pues refutó y anuló la teoría de la generación espontánea, ¿verdad? Entonces, era para que la conozcan, ¿verdad? Más o menos qué es todo lo que se ha manejado respecto al origen de la vida. Y así como estas, pues hay muchas otras también que impresionantes, ¿verdad? De cómo se ha originado la vida. Bueno.
Tenemos la tercera de ellas, que es la teoría de la panspermia. Nos dice, la panspermia es una hipótesis o es una teoría que nos dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre, ¿sí? Esta teoría nos dice que estuvo propuesta por el químico sueco Svante August Arrhenius. Esta teoría explica que la vida es el resultado de la interacción de microorganismos que viajaron a la Tierra a través de los meteoritos que impactaron en la Tierra por muchos años. ¿Tiene un poco de lógica? Sí, porque imagínense que en otros lados haya vida también, viajaron microorganismos a través de estos meteoritos, asteroides, ¿verdad? Y posteriormente encontraron las condiciones de vida ideales aquí en la Tierra y pues se dio la vida. Entonces, esto es lo que nos dice la teoría de la panspermia, ¿verdad? Y por último, tenemos la teoría físico-química, que esta es una de las más aceptadas, ¿sí? Es una de las más aceptadas por la comunidad científica. ¿Por qué? Veamos, nos dice, la teoría físico-química es aquella que postula que las moléculas se agruparon formando asociaciones cada vez más complejas a partir de las cuales, luego de miles de millones de años, se originaron las primeras células. Debido a la elevada concentración y combinación de moléculas como el metano, el amoníaco, el hidrógeno, se originaron compuestos orgánicos. La energía de la radiación solar, la actividad eléctrica de la atmósfera, donde se producían constantes tormentas, y fuentes de calor, como los volcanes, actuaron como catalizadores de este proceso, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos quiere entender esto? Que se crearon las condiciones de vida ideales en un medio, como nos dice aquí, como resultado, dichos compuestos disueltos en los océanos dieron origen al llamado caldo primitivo, del que surgirían a su vez las primeras formas de vida, ¿verdad? Entonces, se dieron la mezcla ideal de compuestos junto con descargas eléctricas, radiaciones solares. Estamos hablando de esto hace miles de millones de años, ¿verdad? Solo imagínense, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. O sea, 65 millones de años nos separa de los dinosaurios. Y eso fue muchísimo antes de los dinosaurios todavía, ¿verdad? Realmente cuando no había nada. Entonces, nos dice que justamente la vida fue creada a través de este caldo primitivo, donde la mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno, junto con la radiación solar, las tormentas eléctricas, todo esto generó que se dieran las condiciones de vida ideales para que la vida iniciara, ¿verdad? Como nombre clave que tenemos aquí, el caldo primitivo, ¿verdad? Si yo les pregunto ese examen, ¿el caldo primitivo es parte de las características de la teoría de la panspermia? ¿Qué dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es verdadero o es falso? A ver, Jacqueline Marín, ¿qué opina usted? ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. El caldo primitivo parte de la teoría de la panspermia. Falso. Es Es falsa. Es falso porque la panspermia decíamos que la teoría es la teoría que nos dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre, ¿verdad? Mientras que el caldo primitivo es de la teoría físico-química, ¿verdad? Al final, pues lo importante es que ninguna de estas cuatro ha sido comprobada totalmente, ninguna de estas cuatro ha sido tampoco descartada, ¿verdad? Pues por lo tanto, pues continúa únicamente como teorías, ¿verdad? No pueden catalogarse como leyes porque realmente pues no hay nada bien establecido, no hay nada comprobado, pero sí pueden ser catalogadas como teorías, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda aquí hasta dónde vamos? Bueno. Y por último, ya casi para terminar nuestra clase del día de hoy, quería que viéramos esta teoría de la evolución. Esta teoría no ojo con lo que les estoy diciendo, no forma parte de las teorías del origen de la vida, ¿sí? No forma parte de las teorías del origen de la vida. ¿Vieron? Va. Entonces, como bien nos dice aquí, el darwinismo o teoría de la evolución, esta nos habla básicamente de la evolución que ha tenido el ser humano
a través de la historia. Por ejemplo, vamos a ver en una imagen más adelante, o si quieren veámosla de una vez. Veamos esta imagen. Nos dice que el ser humano, pues esta teoría del darwinismo nos dice de que el ser humano, o el hombre, el ser humano, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, son resultado de la evolución de su ancestro común, que sería el chimpancé. Este chimpancé aparentemente sufrió una evolución, la cual, como bien nos dice aquí, existió hace unos 4000 años, ¿verdad? Hace unos 400,000, perdón, ahí sería 400,000 años, y pues vemos que la primera evolución que tuvo del chimpancé fue el Australopithecus. Como bien nos dice aquí, logra una marcha en bipedestación únicamente con los dos pies, ¿verdad? De tamaño similar al de un gorila. Posteriormente, evolucionó a ser el Homo habilis. El Homo habilis, como bien lo dice su nombre, empezó a adquirir habilidades con las herramientas, ¿verdad? Fueron los primeros humanos, existió hace unos 2.000 millones de años, 2.5 millones de años, perdón. Tiene un cerebro 30% más grande que el del Australopithecus, o sea, ya es un cerebro mucho más desarrollado. Posteriormente tenemos al Homo erectus, que fue el primero en realmente pues ya tomar una postura erguida, ya no recta, perdón, ya no erguida, ¿verdad? Mejora su marcha en bipedestación e incrementa su capacidad craneana también. Posteriormente el Homo neanderthales, que ya fue un ser humano capaz de comunicarse. Posteriormente el Homo sapiens, ¿verdad? Que ya tiene muchas características con lo que somos hoy en día. Y posteriormente pues el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Que es el ser humano que nosotros conocemos hoy en día. Les voy a comentar algo. Por ejemplo, ¿alguien aquí lo han operado del apéndice? No, ¿No? no. Bueno, a mí no. A Jacqueline ya lo operaron del apéndice. No, mi Ah, mamá. a su mamá lo operaron del apéndice, ok. Sí, la ¿Alguien que... acaban de operar. Ah, ¿en serio? Bueno. ¿Alguien más? Va. Veamos, el apéndice, les voy a comentar, estas especies del hombre, o estas variantes de la evolución del hombre, pues muchas veces pasaban por muchos periodos de inanición, ¿verdad? Muchos periodos sin comer. Básicamente eso significa inanición, no comer. Entonces pasaban porque, no sé, porque tal vez había escasez de comida, porque tenían que caminar grandes distancias. Entonces la evolución lo que hizo fue generar un pequeño segmento apartado del intestino que pudiera almacenar un poco de comida para poder ser metabolizada posteriormente, ¿verdad? Para esos periodos de inanición. Entonces, justamente el apéndice es un remanente que nos queda a los seres humanos, al Homo sapiens sapiens de hoy en día, es un remanente que nos queda de la evolución que tenían estos hombres, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces cuando una persona se enferma del apéndice, pues se le quita, porque realmente ya en el hombre, el Homo sapiens sapiens de hoy en día, ya no sufre tantos periodos de inanición, o sea, tantos periodos sin comer como probablemente sufrían estas especies. Por lo tanto, pues es un remanente que nos queda todavía, es un vestigio que nos queda de las especies anteriores del Homo sapiens, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser del Homo habilis, del Homo erectus, del Homo neanderthalis, ¿verdad? Entonces, realmente es un remanente, como les digo, de todas estas cuestiones, ¿verdad? Que pues se generaron en la evolución para mejorar la calidad de vida de estos individuos, ¿verdad? Pero hoy en día pues ya no tenemos tantos periodos sin comer, ¿verdad? Les voy a poner otro ejemplo. A alguno de aquí le han quitado las cordales o las famosas muelas del juicio. Bueno, esas famosas cordales o muelas del juicio también son remanentes. Algunas personas se las quitan porque les empiezan a doler mucho la boca, los dientes, ¿verdad? Entonces, algunas personas se las quitan porque precisamente son remanentes, porque muy probablemente estas especies que nosotros vemos en pantalla necesitaban de una dentadura mucho más fuerte para poder alimentarse, para poder digerir la cantidad de alimentos o el tipo de alimentos que ellos consumían, ¿verdad? Entonces, muy probablemente
nos queda ese remanente debido a esto, ¿verdad? Entonces, por eso que vemos que incluso en algunas generaciones hoy en día, pasan los años, nunca los operan ni del apéndice ni de las cordales. ¿Por qué? Porque ya son remanentes que han ido cambiando conforme a la evolución, ¿verdad? Entonces, realmente, pues el ser humano, si nos damos cuenta, el Homo sapiens sapiens es una especie relativamente nueva, 100.000 años. 100.000 años realmente es una época muy corta, ¿verdad? La que tiene esta especie del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Así es de que muy probablemente en unos miles de años también el Homo sapiens que nosotros somos hoy en día va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar, no sé de dónde irá a cambiar, pero sí, sin embargo, pues va a cambiar. Muy probablemente va a tener una masa encefálica, un cerebro mucho más desarrollado, ¿verdad? Bueno. Y el darwinismo justamente lo que nos dice es esto, la teoría de la evolución del hombre, ¿verdad? Y nos coloca algunos postulados. Por ejemplo, nos dice, explica que todas las especies evolucionamos, absolutamente todos. Todas las especies provienen de un ancestro común, pero en el desarrollo adquirieron características particulares, ¿verdad? Solo los individuos mejor adaptados van a lograr sobrevivir y reproducirse, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice el darwinismo? Nos da una explicación a la evolución del ser humano para llegar a ser lo que hoy en día es el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Y pues con esto quería que finalizáramos nosotros la clase del día de hoy. Como vemos ahí, es un poco de las teorías de la evolución junto con teorías del origen de la vida junto con la teoría de la evolución de Darwin, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo en particular antes de finalizar nuestra reunión del día de hoy. ¿No? Va, perfecto, ¿verdad? Entonces, solo vamos a ver cómo estamos aquí. Dame un momentito. Bueno, seguros que no hay dudas, no hay comentarios, ¿verdad? Va, entonces, en plataforma, por favor, en plataforma, ustedes ya tienen su actividad para esta semana. Les encargo que por favor le estén trabajando. Cualquier duda o cualquier comentario que ustedes tengan respecto a sus notas o a las actividades, pueden comunicarse conmigo, no hay ningún problema. Se pueden comunicar por WhatsApp. A algunos les contesté ya hasta esta semana, que me habían escrito hace algunas semanas, pero era precisamente porque, como les dije, necesitaba revisar tareas. Entonces, si los guardaba en WhatsApp, era mucho más fácil para mí. Disculpen que ya tengo tos, pero ya todo el día estar hablando ya me hizo mal. Entonces, ya me duele la garganta, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay dudas, comentarios, pues nos vemos la próxima semana y espero que estén muy bien, que tengan un feliz domingo, una buena semana y les mando un fuerte abrazo a todos, ¿oyeron? Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Realmente. Gracias, jóvenes. Feliz tarde. Adiós. Gracias.